La segunda contemplación es del nacimiento de Jesús. La historia, o el primer preámbulo de historia, lo podemos tomar de Lucas, capítulo 2, versículos 1-10. Este relato, esta historia que llenó de tanta inspiración, de tanta devoción a los santos, a los místicos. El segundo preámbulo, composición de lugar, dice San Ignacio, será aquí con la vista imaginativa ver el camino desde Nazaret a Belén, y asimismo mirando el lugar o la cueva del nacimiento, cuán grande, cuán pequeño, cuán bajo, cuán alto y cómo estaba aparejado. Aquí lo podemos ver en un cuadro tan hermoso del Giotto, que ha representado esa cueva para que nuestra imaginación sobre ella trabaje. La petición, el tercer preámbulo o petición, será la misma que la anterior contemplación, sea conocimiento interno de este Señor que por mí se ha hecho hombre, para que más lo ame y lo siga. Conocimiento, repito, interno. No nos debemos contentar con conocer a Cristo a través de los libros, de los escritos, sino conocimiento por ósmosis, por contagio, por estar con Él, por tratarlo a Él. Consideremos en primer lugar el camino que va desde Nazaret hasta Belén. La Virgen Santísima y San José se ponen en camino porque hay una orden del emperador Augusto que había logrado ya la paz del mundo, la Pax Augusta se llamaba, y entonces quería hacer un censo de todos los súbditos de su imperio. Y fue por eso que María y José fueron hasta Belén. Largo caminar de varios días, caminata muy pesada, en un burrito iría la Santísima Virgen seguramente, unas 30 leguas más o menos separaban Nazaret de Belén, y allí Cristo en el seno de su madre iba, digamos, de algún modo recorriendo todos los lugares que eran figuras de él mismo. Por ejemplo, la escala de Jacob, lugar por donde bajaban los ángeles y subían a lo alto, era como un símbolo de Cristo, que por él bajará la salvación y por él subirá, digamos, la súplica de toda la humanidad. Y así llegan a Belén y van al mesón y se nos dice que no había lugar para ellos, no había lugar para el Hijo de Dios. Debemos ponderar ya esto. Aquí ya Cristo, ese Cristo que nos llamó a seguirlo en la pobreza, en la humildad, en el abandono, ya se nos empieza a mostrar. No hay lugar para el Verbo encarnado, hay lugar para todos los hombres, pero no para el Verbo, para el Dios que se mete en la historia. Y entonces lo tenemos a Cristo yendo de acá para allá. El inmenso no cabe en esa posada. Y fue así como Jesús entonces se dirige en seno de su madre y San José van a la cueva de Belén. El segundo punto, el segundo tema que podemos considerar es el nacimiento mismo. Con qué sencillez nos lo cuenta el evangelista. Y allí dice, estando en la cueva, su madre lo dio a luz y lo envolvió en pañales. Podemos ver ahora esta imagen también del nacimiento, en donde se nos muestra esta escena tan grandiosa, donde se comienza, digamos, toda la historia de la humanidad. Como el sol pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo, así Jesús salió del claustro virginal donde había permanecido 9 meses. Su madre, sin duda admirada, lo recibiría en sus brazos, lo abrazaría, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Qué sencillez para relatar lo que sería el comienzo de los siglos. Y hoy estamos en 1988, es porque hace 1988 años que María reclinó a su hijo en el pesebre. Así son las obras de Dios, trastornan nuestros cálculos y nuestros modos de pensar. Y envolvió al niño en pañales, el niño se dejaba manejar, se dejaba envolver, del todo inepto para valerse por sí mismo, necesitando de manos ajenas. ¡Qué misterio de humildad! Un Dios hecho niño, la omnipotencia reducida a impotencia. Un establo es el palacio del Hijo de David, del Rey de las Naciones. Realmente era Emmanuel, Dios con nosotros, el pontífice que había consumado la boda entre la naturaleza divina y la naturaleza humana en el seno de María, y que ahora salía a la luz del mundo para ejercer su pontificado, para ser puente entre Dios y los hombres, pero en la humildad. Contemplemos esta cueva, sin apuros, serenamente. La lección que de ella se desprende es la pobreza. En el pesebre, pobreza y felicidad se alían.
Cristo luego diría, bienaventurados los pobres de espíritu, pero él empezaría practicando la pobreza, esa pobreza que es voluntaria. Él podía haber nacido en la opulencia, él quiso, él eligió elegir así, nacer así en la pobreza. La pobreza del Dios niño nos está diciendo que lo que los hombres tanto buscan y tanto admiran no vale tanto como los hombres piensan. Siendo rico, dirá San Pablo, se hizo pobre por nosotros para enriquecer